sos valiente, que no teme a lo que siente. ¿Qué hiciste? La condena por homicidio es demasiado larga. Ninguno de ustedes dos vale la pena. Hasta pronto, Valdés. ¿Qué pasa? Yo creo que me escuchó. Claro que te escuchó. Y debe estar muy feliz de que lo hayas llamado papá. Háblale, dale fuerza, ¿sí? Una vez fuiste tú que me daba fuerzas para salir adelante. Pero ahora soy yo el que te pide, el que te suplica que por favor te mejores para poder hacer todas esas cosas que nos hacen falta. Vamos. Por favor, papá. Abre los ojos. Lo conseguiste del castillo. Nicolás te llamó papá. Así que no seas testarudo y abre los ojos de una buena vez. Yo no quiero que se muera. No, Willy no se va a morir. Willy se va a poner bien para estar junto a nosotros. Por favor, ¡No me toques! escúchame, por favor. Tú lo conocías. Sabías perfectamente quién era. Caí en una trampa. Caíste en una cama. Perdóname, por favor. Muchas veces te dije que yo no sabía perdonar. Y no quisiste creerme. Bueno, pues ahí tienes. No es cierto. Yo te conozco, Ángela. Tú no eres capaz. Cuando se hizo el juicio en tu contra, muchos testigos mintieron. Yo lo comprobé. Luego te declaraste culpable porque te amenazaron. ¿Quién me amenazó? Fernanda, te amenazó con matar a tu hija. Ella es la única culpable y lo que quiere es vengarse de nosotros. Tengo tantas dudas. No dudes más. Voy a sacarte de aquí, te lo prometo. ¿Qué pasa, amigo? Nada, Valdés acaba de irse. Pobre. A ver. ¿Satisfecho con el servicio? No, hombre. Ni una queja, todo salió perfecto. Ahí tienes un extra, ¿eh? Me gusta ser generoso con la gente que se porta bien conmigo. Es un placer atenderlo, señor del Castillo. Muy bien. Me gusta hacer negocios contigo. Excelente. Willy me apretó la mano. Le preguntamos a un médico. Dijo que podía ser un acto reflejo. No. Él lo hizo cuando yo le dije papá. Yo sé que él me escuchó. Bueno, lo importante es que Willy ya está reaccionando, ¿no? Hijo, ya es tarde. Te llevo a tu casa. Yo me quiero quedar acá. Mi amor, es mejor que vayas, ¿sí? Ve y descansa un rato y mañana regresas. Samantha, sé que sigues enojada conmigo, pero por favor, si necesitas algo, llámame.
Camilo, tú también te puedes ir. Yo me quedo aquí. Bueno, la verdad es que no tengo a nadie que me espere. La única ilusión que tenía en mi vida se acaba de ir. Cuando pase todo esto, yo voy a hablar con ella. Samantha, ella no te va a fallar. Tranquila. Tengo mucho miedo de perder a Willy. Yo ya sé lo que se siente y yo no podría pasar por lo mismo. Otra vez no. Ten piedad, Fernanda. Por Dios, ten piedad por Ángela. Ella está enferma. ¿Y tú crees que alguien alguna vez tuvo piedad de mí? No, mamá. Ni en la escuela, ni en la casa donde mi madre me abandonó para irse detrás de un narcotraficante. No me vuelvas a decir que yo los abandoné. A mí me encerraron aquí, Fernanda. Tú lo sabes. Yo no me fui con nadie. Yo no maté a nadie. Yo soy inocente. Tú lo sabes. ¿Tú me estás entendiendo? Suéltame. Y Ángela también es inocente. Ella nunca te ha hecho nada. Ella se ganó el corazón de Juan Marcos y eso no puedo soportarlo. Por eso, mamita, si de verdad tú quieres que yo esté en paz, ayúdame a destruir a Ángela. O si no, voy a tener que destruirlas a las dos. No me hables así, Fernanda, que yo soy tu madre. Pues a veces parece que lo olvidaras. Estuve con Juan Marcos y dice que estás mintiendo. Qué ciego es el amor, ¿verdad? Digamos que Juan Marcos es un poco ingenuo. Él siempre cree en la inocencia de quienes lo rodean. Si no, cuando te creyó muerta, no se hubiera casado conmigo. ¿No te enseñaron a tocar la puerta, Valdés? Caí en una trampa. Caíste en una cama. Perdóname, por favor. Miguel, por favor, ábreme, te lo pido. Necesito hablar contigo, mi amor. Por favor, te lo pido. Necesito hablar contigo. Mi amor. La idea de ir a la clínica me tenía acabada, mi amor. No sé, no te quería defraudar. No sé, sentía que no iba a poder, mi amor. Era la última vez, mi vida. Era la última vez. Necesitaba un poquito de dinero, nada más. Un poquito de dinero para estar mejor. Esta enfermedad me está matando. Esta adicción me tiene mal, me tiene consumida. No. Mi vida, por favor. Te lo pido. Perdóname, sí. Alejandra. Por favor. Alejandra. Recoge tus cosas. Recoge tus cosas. Te tienes que ir de esta casa. No me estás hablando en serio, mi amor. Tú no me estás hablando en serio, por favor. Bueno. Parece que conocías a la chica, Valdés. Tienes muy buen gusto. Es una gran profesional. Voy a terminar con usted del castillo. Se lo juro. Así sea lo último que haga. Inténtalo, Valdés. Nadie puede conmigo. En eso tiene toda la razón. Usted siempre ha quedado impune ante todas sus porquerías. A usted no le importa nada ni nadie. ¿Sabía, por cierto, que Willy está en el hospital? Tuvo un accidente y está grave. ¿Y sabe por qué tuvo ese accidente? Por culpa suya del castillo. Porque lo estaba persiguiendo a usted. Por esa obsesión que usted tiene con Samantha. ¿Quiere que le diga más? ¡Púdrase! ¿De verdad quieres que me vaya? Ahora mismo. Recién acabas de salir de la clínica, Alejandra. Y te prostituyes por 3 pesos. Y encima con Bernardo del Castillo. Discúlpame, pero este es el final. Vamos, mi amor. Ten fuerzas, por favor. Tienes mucho por qué vivir. Está Nicolás, que ya te dijo papá. Está nuestra mini Sammy, que está en camino y seguro va a querer jugar contigo para que la malcríes.
¿sabes una cosa? Quizá acepte que pongas esa agencia de modelos. Pero despierta, Willy. Despierta. Yo venía a avisarle que lo buscan, señor. Inspector Duval, no me diga que hay problemas con mi hija. No, el problema es con usted. Me va a tener que acompañar a la comisaría, señor de Castillo. ¿Cafecito? Gracias. No puedo creer lo que me contaste. Sí. Bernardo quiso enloquecer a su hijo y por eso está en esa cama. Y después quiso vengarse de mí. Y se metió con Alejandra. Me doy cuenta de lo mucho que te duele. ¿Sabes? Me duele mucho que ella no se quiera curar. Me duele muchísimo verla así, siendo que era una gran mujer. Pero la verdad es que no estoy sufriendo por ella. Siento que no la amo en realidad. Es como si mi corazón se hubiera endurecido, como si estuviera anestesiado, ¿sabes? Bueno, quizá ella no era la mujer para ti. No sé. Estoy empezando a pensar que no hay una mujer para mí, que yo no estoy hecho para amar. Qué pena. Te perderías de algo maravilloso. Mírame a mí. A pesar de todas las dificultades, yo volvería a elegir 1 y 1000 veces este amor que siento por Willy. Es que eres una Valdés. Y los Valdés tenemos mucha resistencia. Volví a la policía. ¿Y la pastelería? La cerré. Pero la volveremos a abrir cuando tú salgas de aquí. Yo no sé si eso va a suceder. Fernanda me contó muchas cosas. Y estoy dudando de mi inocencia. Dudando de todo. De Juan Marcos Arroyo. ¿Sabías que él se casó con Fernanda? Ahora no pienses en eso. Solamente tienes que pensar en salir de aquí. Sí. Y en mis hijos. Por eso tomé una decisión. No vuelvas a visitarme. Sigue tu vida y olvídate definitivamente de mí. Tengo noticias importantes, señor. ¿De Ángela? No, de su hermana. Digo, de Fabiola. ¿Qué pasó ahora con ella? Me informaron desde Colombia que apareció. ¿Viva? Sí. La tienen en una comisaría para que no se escape, pero igual, hay que ir cuanto antes a buscarla. Mi amor, soy yo. ¿Me puedes escuchar? Seguro que sí te puedo escuchar. Vamos, Willy. Hermano, tú puedes. Intenta despertar. Tienes un hijo a quien enseñarle a montar a caballo, una niña que viene en camino y la mujer que más te ama en esta vida te necesita. Vamos, hermano. Mi amor. Willy. Mi amor. Sammy. Sí. Sí, mi amor, sí. Mírame, mírame, por favor, aquí estamos. Sammy. ¿Qué, mi amor? Te amo, te amo. Sammy. ¿Qué? No te puedo ver. Sammy, no te puedo ver. Sammy. Sammy, no te puedo ver.